muchas gracias por el espacio. Y bueno, contarles un poco que lo que pensábamos hacer con Moira, más que hacer dos conversaciones paralelas, por decirlo de alguna manera, es trazar un mismo eje temático, es ir hablando entre las dos, en una primera parte de ella, en un primer momento ella, en un segundo momento yo, si se quiere un dominio de la presentación, pero es una presentación conjunta que va a ir desarrollando diferentes niveles, anclándose, por supuesto, en los manejos en las cuales cada una, de las ciencias en las cuales cada una de nosotras estamos formadas, ¿no? Entonces, un poco la idea es, desde el análisis de diferentes instrumentos, de diferentes naturalezas, tanto de textos doctrinarios como en lo que a mí respecta básicamente en cuestiones del derecho internacional, en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias de la Corte de Mendoza, ir analizando, ir poniendo en crisis cuál es la respuesta que hoy el sistema penal está dando a los conflictos penalizados que están atravesados por cuestiones de violencias de géneros, y intentar hacer un aporte o intentar hacer un llamado a la reflexión respecto de ciertos ejes cruciales que son los que nosotras consideramos como importantes a la hora de redefinir cuál debería ser una respuesta integral del Estado ante conflictos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra intención es analizar diferentes respuestas jurisprudenciales que se han ido dando en el ámbito local y en el ámbito interamericano, como superadoras o como instrumentos claves para redefinir desde dónde y hacia dónde puede ir la justicia en la intervención de diferentes procesos sustanciados en la órbita de la justicia penal, pero también entendiendo que hay oportunidades en las cuales, si bien no es lo ideal, es solo la justicia penal la que tiene intervención, la que tiene participación y la que puede articular respuestas. Entonces, un poco desde ese lugar es que nosotras vamos a intentar poner en crisis los lugares de los que parte el sistema, los anclajes que no cuestiona, y ver cuál es la mejor respuesta o hacia dónde se podría dirigir una mejor respuesta para lograr una mejor justicia en los casos de violencias de género. Bueno, me sumo el agradecimiento y agrego a Eleonora también, que es una de las que tuvo eh, la voluntad de llamarme a mí para ver si podíamos armar algo. Bueno, y como les comentaba Milagros, un poco la idea es trabajar con referencias a distintos instrumentos legales, y un poco lo que, bueno, y también cuestiones más conceptuales, digamos, ¿no? Pero sin dejar de tener ahí el anclaje en instrumentos existentes, digamos, que se relacionen con estas cuestiones. Un poco los motivos por los que elegimos estos documentos es porque se destacan por considerar y resaltar el contexto en el que se dan las situaciones sobre las que se pronuncian, ¿no? El contexto más allá del conflicto entre particulares y también más allá del evento, y pensando también en cómo son los procesos de investigación, los procesos de respuesta estatal a las situaciones de violencia de género, y porque en muchos casos amplían el espectro de las respuestas posibles ante estos conflictos, ¿no? Por ejemplo, incorporando cuestiones de distintas formas de reparación o incorporando el factor de la responsabilidad del Estado en estos eventos, ¿no? Directa o indirecta. Antes de pasar bueno, el primero de estos dos ejes, que es el que va a estar como un poco más a mi cargo, quisiera hacer un par de aclaraciones en relación a esta idea de violencia de género, ¿no? Y cuál va a ser el encuadre de este abordaje de la idea de género y de violencia de género. Hay muchas discusiones, obviamente, acerca de, bueno, qué es la violencia de género, a qué hay que denominar violencia de género. No queda claro muchas veces si se trata de violencia ejercida contra las mujeres en función de su género, es decir, por el hecho de ser mujeres y por el lugar social que se asigna a las mujeres en nuestra sociedad, o si se trata de violencias que se dan en función del género de la persona, que puede o no ser una mujer, pero una forma de violencia que se ejerce por el hecho de tener ese género. Acá podría incluirse, por ejemplo,
violencia producida contra un varón trans por transfobia, que no entraría en la primera definición, o también se podría considerar violencia de género como violencias a las que están expuestos ciertos géneros en particular. Esta es una definición mucho más amplia, pero no por el hecho de tener ese género, sino porque hay como una prevalencia, digamos, de esa forma de violencia. Puede ser, por ejemplo, el gatillo fácil, ¿no? Que afecta muy especialmente a una porción muy particular de la población. Ahora, el marco legal argentino, como ustedes seguramente saben, entiende violencia de género con la primera acepción, es decir, como violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y como vamos a hablar, obviamente, desde este marco legal, vamos a usar esa acepción, pero antes de, digamos, ya pasar a directamente ese uso, quería hacer dos aclaraciones. Por un lado, que nombrar violencia de género a aquello que en realidad es violencia contra las mujeres, crea algo que en algunos trabajos yo he llamado espejismo hermenéutico, es decir, es un espejismo, una especie de ilusión óptica, en la que parecería que hay medidas e instrumentos legales y medidas políticas para abordar todas las violencias ejercidas en motivo de género o en función del género, y entonces se desactivan ciertos reclamos, cuando en realidad hay solamente instrumentos para abordar las violencias que afectan a las mujeres en función de su género, que obviamente pueden ser reinterpretados, reutilizados, etcétera, eso no lo niego, y de hecho el derecho un poco avanza de esa manera, pero no deja de ser una limitación importante, ¿no? Y en segundo lugar, que esta idea de violencia contra las mujeres, desde una perspectiva interseccional, se la ha criticado por que en realidad, cuando pensamos en violencia contra las mujeres, en general no se aplica una perspectiva interseccional, entonces se piensa en formas muy específicas de violencia, y no todas las mujeres experimentan las mismas formas de violencia, ¿no? Si se diseña una política o una ruta crítica en el sistema judicial, por ejemplo, con este modelo muy específico de mujer en mente, que por ejemplo sería una mujer urbana, una mujer que sabe leer y escribir, que sabe usar herramientas digitales, que sabe articular con claridad qué es lo que le está pasando, con más o menos claridad qué es lo que le está pasando, que sabe entender que eso es violencia de género, bueno, un montón de cosas. Esto limita de alguna manera las herramientas que producimos para las otras mujeres, ¿no? Las otras que no entran dentro de estos cánones, ¿no? Creo que el ejemplo paradigmático acá es el caso del transfemicidio, ¿no? Modelos legales pensados para el femicidio no sirven o sirven solo muy tangencialmente para abordar casos de transfemicidio, porque los transfemicidios tienen características muy distintas de los femicidios. Entonces, bueno, esto en cuanto a aclaraciones iniciales como para sentar, digamos, el campo sobre el que voy a hablar. Ahora voy a concentrarme en algunos de los problemas, esto que mencionaba Milagros, algunos problemas que debatiendo entre nosotras hemos considerado importante destacar acá, de cómo se abordan, cómo se responde a los conflictos penalizados en relación con violencia de género en las distintas etapas del proceso, ¿no? Y después vamos a pasar a algunas vías alternativas, algunas propuestas, etcétera, en la segunda parte del encuentro. Entonces, los distintos problemas que vamos a señalar son parte de esta cuestión que mencionábamos antes de la dificultad que tiene el sistema de justicia penal para considerar las cuestiones estructurales, ¿no? Tanto en los eventos que se investigan, como en la respuesta institucional, en el proceso mismo de investigación, etc. Cómo las cuestiones estructurales inciden en cada una de estas cosas. Sabemos que el derecho penal interviene sobre casos individuales, e interviene ex post, es decir, interviene después de que el daño ya ha sido realizado. Esto es parte de las características del derecho penal. Estamos hablando, como decía Milagros antes, del derecho penal, y es ese, digamos, no vamos a entrar, que podemos entrar en otra conversación en otro momento, en la cuestión de
el sentido mismo del derecho penal, pero ese es otro tema, estamos hablando dentro de este idioma del derecho penal. Entonces la idea es un poco pensar qué hace, qué puede hacer el derecho penal, y si hay que buscar por otro lado y por qué otros lados se pueden buscar en los márgenes, digamos, de ese idioma, ¿no? Entonces, un primer punto que me gustaría destacar es esta cuestión del foco en el conflicto entre particulares, o a veces entre particulares y una institución, y la brecha que hay entre ese abordaje del derecho y la concepción y la comprensión, en realidad, que prácticamente me imagino que casi todas o todas las personas que estamos acá vamos a tener, de que la desigualdad y la injusticia, en este caso en relación con el género, es un fenómeno estructural, ¿no? Entonces acá podríamos decir que hay dos formas distintas de entender el conflicto, que yo voy a llamar, siguiendo teóricos y teóricas críticos del derecho, la perspectiva del perpetrador y la perspectiva de las condiciones, mientras que la perspectiva del perpetrador se enfoca más en lo que han hecho perpetradores puntuales y presenta remedios de tipo negativo, que es neutralizar la conducta inapropiada de ese individuo. La perspectiva de las condiciones abre la mirada para incorporar también el contexto en el que se da ese evento, y el contexto que orienta de alguna manera la vida de esas personas que formaron parte de ese evento, ¿no? Esto no significa, esto vamos a hablar sobre este punto más adelante, no significa desresponsabilizar a los individuos, pero sí significa pensar a esa responsabilidad dentro de un contexto más amplio, ¿no? Es decir, el evento puntual y las condiciones de ese momento específico no pueden ser los únicos factores que tengamos en cuenta a la hora de analizar un caso en particular, ¿no? Y acá voy a traer cada tanto voy a hacer referencias a algunos de los documentos que hemos elegido con Milagros. Uno de ellos es un fallo, bueno, para quienes son de Mendoza debe ser muy familiar, para quienes no, quizás no, es el fallo de Ruiz Casas, que es un fallo que les recomiendo que lo lean porque tiene muchísimo, muchísimo para aprender. Voy a mencionarles cada tanto algunas citas de este y otros documentos. En el fallo Ruiz Casas, por ejemplo, en relación con esto que decía de pensar más ampliamente que el evento puntual, lo que señalan en este fallo es que hay que pensar, esto los términos los pongo yo, pero la idea es que hay que pensar una temporalidad distinta, ¿no? Es decir, si estamos pensando solamente ese evento puntual, estamos pensando en un margen temporal muy limitado, pero en realidad ese evento puntual se ubica dentro de una trayectoria muchísimo más amplia que hay que tener en cuenta a la hora de decidir qué es lo que pasó en ese momento, cuáles figuras legales intervienen y demás, ¿no? En el fallo dicen, el umbral de actualidad del daño se ve sustancialmente ampliado, es decir, qué daño es actual es algo mucho más amplio que ese evento específico. Dicen, la circunstancia de que no exista agresión ilegítima e inminente no significa que la situación de violencia en un contexto como el descripto no tenga relevancia en la teoría del delito. Hago un poco de contexto, este es un caso en el que una mujer apuñala a su pareja en un contexto de una trayectoria muy amplia de violencia de género, ¿no? Y esta es lo que yo estoy leyendo es el fallo de la Corte Suprema de Mendoza. Entonces dice, creo que el modo en que se dieron los hechos, si bien no permite hablar de agresión, sí constituye un peligro actual. ¿Por qué constituye un peligro actual? Porque si bien en ese momento específico la persona no estaba, se podría llegar a decir que no estaba en riesgo, si lo pensamos con esta temporalidad ampliada, esa persona sí estaba en riesgo, ¿no? Entonces hay que aprender a abrir un poco la mirada. Entonces, en un punto, si era legítima defensa o no, es un debate que queda de lado, porque legítima defensa se entiende como algo más inmediato y hay que pensarlo con una perspectiva más amplia. Entonces, esto un poco ya nos va sugiriendo cuál es el problema de esta perspectiva del perpetrador, ¿no? Esta perspectiva puntualizada en un evento y un individuo, ¿no?
presupone un mundo que está compuesto por individuos que están separados ellos y sus acciones de un entramado social. El conflicto no es un fenómeno social, sino que es una conducta inapropiada de esos individuos. Entonces no se necesita, en la investigación, por ejemplo, penal, no se necesita profundizar sobre la situación social o personal de esta persona, sino que parecería simplemente ver si esa persona es culpable de ese evento, si fue, por ejemplo, legítima defensa o no, etc. Entonces la carga de la prueba recae sobre la víctima en este caso, ¿no? La víctima de violencia de género, en un caso como este que yo mencionaba recién. Y acá un poco estamos suponiendo, con esta perspectiva del perpetrador, que si no fuera por esas personas individuales que por algún motivo que parece misterioso son violentas, entonces el mundo funcionaría bien, las oportunidades estarían distribuidas equitativamente, etc., ¿no? Y los problemas serían merecidos, porque no tendríamos ninguna excusa, digamos, para estar en una situación desaventajada. Ahora, esto en cuanto a esta distinción entre perspectiva del perpetrador y perspectiva de las condiciones en términos amplios, ¿no? Ahora me gustaría que pensemos puntualmente cómo esto repercute en la cuestión de violencia de género, ¿no? En los casos de violencia de género. La cuestión de la violencia de género como una cuestión, como algo que existe, ¿no? Como un concepto que existe, como una lente que existe para leer el mundo, es uno de los hitos fundamentales dentro del activismo y del pensamiento feminista. Quizás es la expresión más clara de esta idea, este lema propuesto por la feminista Carol Hallich en el año 64, de lo personal es político, ¿no? Porque el hecho de nombrar a todo un conjunto de fenómenos como violencia de género fue posible solamente porque el movimiento feminista comenzó a tomar conciencia de que todas esas prácticas que históricamente eran consideradas privadas o domésticas son en realidad parte de un fenómeno estructural y social, ¿no? Se empieza a ver, por ejemplo, que esto no es algo natural, ¿no? Con la idea esta, por ejemplo, del crimen pasional, de que hay algo que es instintivo, y por lo tanto incontrolable. Se empieza a ver que no es algo que haya que aceptar necesariamente, ni que es algo provocado por la víctima, sino que es parte de un fenómeno más amplio, que son todas las distintas formas de violencia que afectan a las personas en función de su género, y de manera diferencial, de acuerdo a otros factores, como puede ser, por ejemplo, la diversidad funcional, la condición social, la racialización, etc., ¿no? Ahora, eso por un lado, ¿no? Para pensar lo que hoy nos parece quizás algo a quienes estamos en este tipo de espacios de formación, ¿no? Nos parece algo bastante lógico, ¿no? Que de alguna manera damos por sentado. Fue un proceso histórico que es relativamente reciente si pensamos en la historia de la violencia de género como eventos que suceden en el mundo, ¿no? Ahora, está la contrapartida de esto, que es que históricamente y políticamente también es muy interesante ver cómo poco después de que se consolide esta idea dentro del movimiento feminista de la violencia de género, una vez que se entiende a cada uno de estos episodios como parte de algo más grande, este conflicto se entrega al Estado, para que el Estado lo resuelva a través del sistema penal, ¿no? Es decir, la violencia de género, que había pasado de ser considerada, o ni siquiera considerada, de no ser considerada, estar dentro del ámbito de lo privado y lo doméstico, pasa a ser algo público, después se lo desplaza hacia algo estatal, ¿no? Estoy hablando de un activismo feminista hegemónico. Soy muy consciente de que hay múltiples estrategias de abordaje de la violencia de género, pero estoy pensando cuáles son las estrategias, y esto ha sido estudiado tanto en Latinoamérica como en otras regiones, y es una tendencia, dependiendo de cada lugar, pero aproximadamente de los años 70, 80, 90, dependiendo de la región, dentro de los feminismos institucionalizados, ¿no? Y dentro de la esfera estatal, también se lo reduce
en muchos casos, o se prioriza la línea penal, ¿no? Porque un poco lo que venimos a tensionar acá no es que el hecho de que el Estado tiene que intervenir en el fenómeno de la violencia de género, que es algo que no de ninguna manera ponemos en duda, que el Estado tiene que tomar un rol activo en la redistribución de oportunidades de vida, equitativas y libres de violencia, sino que lo que queremos un poco tensionar es lo que decía Milagros al principio, que ante este fenómeno que sabemos que es estructural, justamente por estos aprendizajes de los feminismos, la respuesta vuelve a ser individual, por esto de que el lenguaje penal es un lenguaje individual, ¿no? Las posibilidades que tiene, al menos tal como lo conocemos, es un lenguaje individual. Entonces se vuelve a esta idea de la perspectiva del perpetrador, ¿no? Tras haber hecho todo este proceso de concientización de este fenómeno como algo colectivo y público. Entonces, los episodios de violencia de género se dan en un contexto de opresiones estructurales, y como tales, sus causas y sus consecuencias van mucho más allá de un individuo que ejerce violencia, una mujer que sufre directamente la violencia y algunas otras personas que sufren la violencia indirectamente, por ejemplo, sus hijos, ¿no? Directa o indirectamente. La violencia de género, como muchas otras formas de violencia, se da en el contexto de condiciones estructurales de inequidad que habilitan no solamente esa violencia y normalizan esa violencia, sino que también llevan a una reducción de oportunidades de vida y una reducción de los caminos posibles que tienen las personas, ¿no? Que tenemos las personas. Entonces, de alguna manera, las personas son encaminadas y su entorno son encaminados a estos desenlaces. Esto, por ejemplo, en el desarrollo del concepto de travesticidio, transfemicidio, que hicieron Blas Rad y Alejandra Sardá hace unos años, queda muy claro cómo en realidad ellos quieren nombrar, digamos, entender travesticidio y transfemicidio no como el evento puntual de una persona que mata a una mujer trans, a una travesti, sino como todo ese proceso de múltiples exclusiones que hacen que realmente las oportunidades de vida quedan tan limitadas que de alguna manera no voy a decir que es un destino, porque es una palabra muy fuerte, pero sí es una reducción radical de las posibilidades, ¿no? De los desenlaces posibles de esa vida. Entonces, todo daño, tanto el daño inicial que desencadenó la intervención judicial, como todos los daños que se producen durante el proceso de intervención judicial, y eventualmente el daño que produce el castigo penal, si lo hay, resquebraja un tejido comunitario, pero es un tejido comunitario que ya estaba resquebrajado por las condiciones sociales, materiales, ambientales, ¿no? Entonces ahí el tema está en cómo encarar estos episodios puntuales y a la vez cómo invertir para ampliar ese horizonte de posibilidades para todas las partes, no solo para las víctimas, ¿no? Porque todas las partes están siendo encaminadas por un sistema que es patriarcal, etc., ¿no? Uno de los otros documentos que conversamos con Milagros es el de Campo Algodonero, que seguramente lo conocerán, la sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado de México, y ahí, por ejemplo, una de las cosas que dicen en relación con esto que mencionaba yo recién, es que cuando el sistema de justicia no tiene en cuenta todos estos factores al investigar un caso como es esto, y cuando el sistema de justicia reproduce estereotipos en su investigación, ¿no? Ellos dicen, la sentencia dice que la creación y el uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Es decir, el sistema judicial, cuando reproduce estereotipos en el modo en el que trabaja con estos casos, se transforma en una de las causas de la violencia de género, además de una de las consecuencias, ¿no? Entonces también se está alimentando indirectamente ese mismo sistema que teóricamente se está juzgando o eventualmente condenando, ¿no? Y voy a mencionar un punto más,
en relación con los problemas que encontramos con estos enfoques de justicia vinculados con género, que es la cuestión de la injusticia testimonial. Injusticia testimonial es una categoría filosófica propuesta hace 10 años más o menos por la epistemología, desde la epistemología social. Es considerada como una de las es una de las formas de lo que en filosofía se llama injusticia epistémica, ¿no? La injusticia epistémica son las formas específicas de injusticia que afectan a las personas, a una persona o a tipos de personas, en tanto agentes epistémicos, es decir, en tanto productores de conocimiento, en tanto testigos, en tanto personas que pueden impugnar o no algún saber o alguna información, etc., ¿no? La injusticia testimonial en particular se da cuando no se presta la atención adecuada a la voz de una persona debido a prejuicios discriminatorios basados en la identidad de esa persona, ¿no? Entonces, porque la persona tiene tal identidad, yo de entrada le creo menos, la escucho menos, le hago menos lugar en mi proceso de producción de conocimiento. Porque de alguna manera un juicio, podemos decir, es un proceso de producción de conocimiento, ¿no? Porque estoy tratando de llegar, de hecho es un proceso ejemplar en el sentido de que se trata de llegar a la verdad, ¿no? Por ejemplo, no le creo a lo que dice una persona porque es mujer, porque en mi sociedad se tiende a pensar que las mujeres nos dejamos afectar demasiado por nuestras emociones y por lo tanto somos poco confiables. Entonces, si lo dice la mujer no lo creo, pero si esa misma afirmación lo dice un varón cis, es decir, un varón que no es trans, le creo, ¿no? O en principio tengo más un sesgo hacia creerle más que a otra persona. Obviamente esto, bueno, obviamente no, les cuento que esto no se refiere solamente al testimonio, se llama injusticia testimonial, pero no se refiere únicamente al testimonio en el sentido judicial, pero sirve desde ya para pensar estos casos, ¿no? En este punto es fundamental tener en cuenta cómo la injusticia testimonial afecta los procesos penales y sobre todo aquellos procesos relacionados con cuestiones que acercan, voluntariamente o no, a las mujeres al sistema judicial, como puede ser casos de violencia en el contexto de la familia, o violencia obstétrica, trata de personas, narcomenudeo, ¿no? Distintas cuestiones en las que el género termina siendo un factor que altera profundamente el funcionamiento del sistema judicial, ¿no? La injusticia testimonial es un fenómeno que se da en toda la sociedad, que afecta a todas las personas que forman parte de algún grupo estigmatizado, afecta obviamente más a las personas que forman parte de más de un grupo estigmatizado, pero en el caso puntual del abordaje de violencias de género desde el sistema penal, tiene problemas particulares porque la falta de credibilidad que en general tenemos las mujeres hace que, por ejemplo, no se le crea a la víctima cuando denuncia, no se le crea a la víctima en las distintas etapas del juicio, o no se le crea a las madres, las hermanas, que muchas veces son mujeres las que llevan los procesos cuando las personas han fallecido o han sido asesinadas, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, hago referencia a otro de los documentos que les queríamos comentar, que es el de Belli, Franco y otros contra Guatemala, de la Corte Interamericana también, que llama la atención sobre esta cuestión de la falta de credibilidad atribuida a, por ejemplo, la madre de la víctima, cuando es la madre la que va a denunciar, ¿no? La Corte observó esto, no usó el término injusticia testimonial, después en un rato voy a mencionar un caso donde sí se usó este término, pero dijeron que esto se trata de un caso de discriminación, entre otras cosas, ¿no? De discriminación y de falta de investigación con perspectiva de género, precisamente porque no tomaron en cuenta estos sesgos a la hora de tomar las declaraciones y las distintas cosas que estaban solicitando la madre de la víctima. Y lo último que voy a mencionar en relación con esto de injusticia testimonial es que
hay muchos casos en los que las mujeres no van a hacer la denuncia, esto seguramente ustedes ya lo han visto y escuchado muchísimas veces, pero me gustaría conectar esto con la cuestión de la injusticia testimonial, ¿no? Porque la injusticia testimonial sirve para describir eventos puntuales, pero son eventos que se sedimentan, ¿no? Es decir, hay una trayectoria, una memoria traumática individual y colectiva de injusticia testimonial que hace que no recurramos a ciertas instituciones o que no hablemos de ciertas cosas porque sabemos que no se nos va a creer, ¿no? Además de que sabemos que se nos va a maltratar, etcétera, ¿no? Entonces, en muchos casos las mujeres eligen no ir a hacer la denuncia, entre otras cosas, porque saben con qué se pueden encontrar en el dispositivo de denuncia, ¿no? Eso también aparece en el fallo de Ruiz Casas que yo mencionaba hace un rato. Les leo una cita, dice: el Estado brinda a las víctimas de violencia de género diversas instancias judiciales y administrativas para recurrir y denunciar. Esto, digo entre paréntesis, fue usado como un argumento para decir, bueno, si la víctima, la que fue víctima de violencia de género, que fue procesada, no fue a denunciar, fue porque no quiso, ¿no? Ahora, este fallo agrega: pese a lo dicho, el propio devenir del proceso ha dejado en claro lo infructuoso de esos mecanismos, en tanto es el propio Estado el que no cumple satisfactoriamente su deber de asistencia y acompañamiento. De este modo, no es posible cargar a la imputada su no recurso a la vía estatal prevista para el reaseguro de sus derechos, dado que la misma no se encontraba en condiciones de dar una adecuada solución, ¿no? Entonces, mi interpretación desde la filosofía es acá, por un fenómeno estructural que da lugar a esta injusticia testimonial, entre muchas otras formas de injusticia, obviamente, las personas no recurren en muchos casos al sistema de justicia o al sistema policial, etcétera, y eso después incluso, paradójicamente, puede ser usado en su contra para decir, bueno, entonces no tenía nada que denunciar porque no fue a denunciar, ¿no? Ahora, si entramos a considerar este factor de la injusticia testimonial, esto se entiende mucho mejor cuáles son los procesos que llevan a esa decisión de no recurrir al sistema de justicia, ¿no? Bueno, con esto cierro un poco con los problemas, le doy la palabra a Milagros si quiere agregar algo. Gracias Moy. No agregar, sino que es poner en evidencia que surgen de este nuevo planteo, de esta nueva mirada, de mirar, de analizar desde qué lugar funciona el sistema penal, surgen un montón de interrogantes. Surgen un montón de interrogantes si realmente el sistema penal, la justicia penal, la justicia, el Estado, está realmente cuando toma intervención o conocimiento de un caso, de una situación particular de violencia de géneros, articulando o arbitrando respuestas que sean efectivas para contribuir con la erradicación de esta problemática, ¿no? Entonces, acá, partiendo de esta tensión o de esta cara bifronte desde la perspectiva del perpetrador o la perspectiva de las circunstancias a las que hacía referencia recién Moira, es decir, bueno, y no tan solo la solución puntual, sino el compromiso que el Estado toma respecto de la atención y la solución de la problemática, también refleja necesariamente desde qué posicionamiento se da aquella intervención de la justicia. Entonces, con Moira decíamos, bueno, entonces, ¿cómo salir? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo contribuir cuando hay situaciones en las que el Estado solo se hace presente a través del ámbito penal? Cómo el Estado como tal, no entendido como una repartición judicial, como una unidad fiscal, una oficina fiscal, un juzgado de garantías, bueno, un juzgado penal colegiado o un tribunal penal colegiado, realmente hace patentes y hace efectivos los deberes que tiene el Estado en función de la suscripción de los diferentes tratados internacionales. Y decíamos, bueno, en realidad pensábamos, la respuesta va a trascender a la oficina, aunque va a suponer una obligación concreta de la oficina, pero va a trascender a la oficina, y decíamos, acá es necesario por lo menos considerar o pensar que necesitamos dos niveles de actuación, dos niveles de acción. Un primer nivel de acción que está vinculado respecto de la producción, respecto a las instancias de producción normativa. Cuando se hacen las leyes,
cuando se discuten las leyes? ¿Qué solución estamos buscando a través de esas leyes? ¿Y desde qué lugar nos estamos parando para lograr aquella producción normativa? Y bueno, pareciera ser que hasta el momento la inflación punitiva penal no ha aportado soluciones concretas destinadas a controlar, a disminuir o a enfrentar el conflicto de la violencia de género. Entonces, es necesario interpelar eso para pensar cuáles son las respuestas que desde el Estado se pueden brindar en sus diferentes manifestaciones. Entonces, conversando incluso desde nuestra propia experiencia interdisciplinaria y una experiencia interdisciplinaria que la reproducimos en diferentes espacios de discusión que tenemos, por ejemplo, nosotras en la dirección, con mis compañeras, con mis compañeros, que somos de diferentes disciplinas, es siempre qué tan enriquecedora es aquella mirada interdisciplinaria y cuánto carece de aquella mirada interdisciplinaria la ciencia jurídica en aplicación, ¿no? Entonces decir, bueno, si vamos a hablar de una producción normativa que busque atender de manera efectiva este flagelo, y este flagelo no es analizado solo desde la óptica jurídica, sino desde todas las ciencias, desde las diferentes ciencias, entonces pareciera ser que se impone como ineludible la necesidad de incorporar los saberes de las otras ciencias al momento de discutir cuál sería la solución que el derecho debería propiciar cuando se apropia de aquel conflicto al que hacía referencia Moira, aquel conflicto entre particulares, y busca lograr una solución superadora de ese conflicto, ¿no? Entonces, por un lado decíamos, bueno, hay que empezar a repensar las normas desde diferentes miradas, desde diferentes enfoques, desde diferentes saberes, para poder brindar una solución más acabada, más completa, mejor contemplativa del fenómeno que estamos intentando abordar. El segundo eje al cual queríamos hacer referencia, también vinculado en este primer nivel de análisis en materia de producción normativa, está referido con la necesidad de cambiar aquella mirada desde la cual se posiciona el legislador o la legisladora para buscar una solución. Y es dar cuenta, en concreto, de la naturaleza estructural del conflicto que se está atravesando. Y esta naturaleza estructural del conflicto, que así como ya hizo referencia Moira a un montón de circunstancias y de apreciaciones que supone su reconocimiento, no es algo que se ha mantenido ajeno de los diferentes tribunales. Digo, no es que la lectura del contexto no es algo que no se pueda hacer a los efectos de determinar responsabilidades, por el contrario, en el ámbito del derecho internacional, en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros analizamos muchos de los casos, particularmente casos de violencias de géneros, pero también de otras naturalezas, conflictos de pueblos indígenas, o casos vinculados a personas usuarios de los sistemas de salud mental. La lectura del contexto es determinante a los efectos de determinar cuáles son las responsabilidades. Entonces, en los casos guatemaltecos, que son 3 sentencias dictadas entre los años 2015 y 2017 por la Corte Interamericana, son 3 casos de femicidios, la Corte Interamericana parte necesariamente de la consideración y de la ponderación del contexto a los efectos de definir cuál ha sido la actuación estatal en la órbita penal, en el abordaje de las consecuencias penales que habrían de tener el femicidio de cada una de las 3 víctimas de los casos. Y los hace necesariamente la lectura del contexto, y lo señala expresamente. Y cuando lo señala, no se refiere a este fenómeno, se refiere a otros fenómenos estructurales, pero dice, la lectura del contexto es necesaria para determinar responsabilidades, pero también es necesaria para determinar cuáles son las reparaciones que la justicia va a buscar. Porque se supone que cuando uno va a la justicia, lo que busca es equilibrar la balanza, ¿no? Y equilibrar la balanza es reparar el daño. Y entonces también hay que entender, o también sería interesante, empezar a replantearnos cómo se logra reparar el daño que se produce en diferentes fenómenos o conflictos conflictos de particulares de los cuales se expropia el Estado. Y el tercer elemento que discutíamos, que conversábamos, que analizábamos al momento de poner en crisis los diferentes sistemas de producción normativa, están vinculados con la necesidad de tener en consideración, de tener muy presente, para no incurrir en supuestos
de aparentes neutralidades de normas penales. El derecho no es neutro. Sabemos que el derecho no es neutro. Sabemos que el derecho responde a lógicas patriarcales de distribución de poder y de asignación de roles en nuestra sociedad. Y el derecho penal está pensado desde ese lugar. El derecho penal, con normas que se plantean como neutras, impacta de manera desproporcionada en circunstancias de mujeres, de manera desproporcionada con las consecuencias que la aplicación de esa norma tiene respecto de varones. Hoy estamos discutiendo mucho en el ámbito de la academia las responsabilidades de comisión por omisión. La comisión por omisión, en la ponderación de una conducta típica hoy, se ha convertido como en la forma perfecta, entre comillas, podríamos decir, de hacer responsables a mujeres que en muchas circunstancias, en contextos de violencias, se les demanda ciertos comportamientos que realmente eran prácticamente imposibles de obtener respecto de determinadas lógicas de funcionamiento en determinadas relaciones. Entonces, nosotros también tenemos que entender que cuando estamos analizando la aplicación de la norma, cuando estamos analizando estrategias de inflación punitiva, esa inflación punitiva tiene un impacto desproporcionado también en las mujeres. Porque cuando hablamos de incorporar la perspectiva de género en la lectura de la norma, no solo estamos haciendo referencia a los supuestos en que las mujeres víctimas de violencia de género están, donde está haciendo justicia respecto del varón violento que ha ejercido violencia de género respecto de mujeres, sino también en el impacto que tiene esa ponderación de la norma cuando la mujer víctima de violencia de género o no ha entrado en conflicto con la ley penal. Entonces hay que replantearse también cuál es el alcance de la norma para evitar caer en ese juego perverso del patriarcado. Entonces, por un lado es, bueno, repensemos las normas, pero por otro lado es lo que ya venimos discutiendo tanto en la comisión entre nosotros respecto a cómo aplicamos esas normas, ¿no? Y cómo las aplicamos en el ámbito del derecho penal. Y lo primero que acá nos gustaría reflexionar es respecto de que acá no estamos hablando de una decisión discrecional del operador o la operadora judicial, si se le antoja, si quiere, si le parece aplicar la perspectiva de género en la lectura de la norma. Pues no, pues resulta que hay que esto ya todas las compañeras que están participando de la actividad de hoy lo hemos conversado, intercambiado diferentes oportunidades. Hay un mandato del derecho internacional que es muy contundente respecto de la obligación que los operadores y las operadoras públicas tenemos respecto de incorporar la lectura de género en las lecturas de las normas. Lo dicen los tratados y lo dicen las interpretaciones que los organismos encargados de la interpretación de aquellos tratados han emitido. Y así encontramos que existen múltiples ejemplos en los cuales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a los estados, especialmente les comentaba yo recién Guatemala, también Perú, también México, en donde los condena, entre otras cosas, por no haber llevado a cabo procesos de investigación y sentencia con perspectiva de género, en el entendimiento de que hay una obligación indiscutible de incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de esa intervención. Ahora bien, pensando de manera crítica, por lo menos los niveles de discusión en los que yo he venido participando hasta el momento, nosotros estábamos poniendo mucho el foco en la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Y resulta que en el ámbito del derecho penal va a ser muy importante entender que aquella obligación de incorporar la perspectiva de género no tan solo se da en un tercer nivel, que sería el nivel de juzgar, sino que es crucial que se observe también en todo el desarrollo de la investigación penal. Entonces, ya la obligación no tan solo es juzgar con perspectiva de género, sino que la obligación es investigar con perspectiva de género, a quien le toca la investigación, y juzgar con perspectiva de género a quien le toca el juzgamiento de una determinada conducta. ¿Y por qué esto es clave? Sabemos que los sistemas penales regionales, la tendencia del funcionamiento del sistema penal es hacia la implementación de sistemas adversariales puros, en donde se supone una igualdad de armas entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa o las defensas particulares, y en donde realmente el juez o la jueza ejerce una situación de ajena absolutamente de aquella confrontación y tiene que resolver en función de lo que plantean cada una de las partes. Pues bien, si pensamos de una mirada crítica también respecto a cómo funcionan los sistemas regionales, no tememos equivocarnos
al reflexionar respecto de que aquella igualdad de armas no es tal, y que siempre los ministerios públicos fiscales parecen como mucho más fortalecidos en relación con el ejercicio que tiene el Ministerio Público de la Defensa, ¿no? Y en donde el Ministerio Público Fiscal es el que, al fin de cuentas, determina cuál es la teoría del caso para que el juez o la jueza competente resuelva. Entonces acá surgen un montón de preguntas, porque si el juez o la jueza en este sistema adversarial lo que se pide es que se limite a advertir lo que plantean las partes y resolver en función de eso, bueno, nos encontramos frente a un conflicto que es bastante evidente, que es qué hacemos cuando la investigación no tuvo perspectiva de género. ¿Cómo salimos de aquel conflicto en donde el juez o la jueza tiene que resolver circunstancias en donde la lectura de la perspectiva de género suponía abordar diferentes líneas de investigación, en donde la falta de perspectiva de género en aquella etapa inicial, en aquella etapa investigativa, no ha sido considerado, no ha sido tenido en cuenta? Entonces, también ahora se impone como urgente empezar a hacer palpable desde el momento uno la perspectiva de género es crucial para poder lograr justicia con perspectiva de género en el ámbito penal. Entonces, podríamos ver que, decíamos, la inclusión de la perspectiva de género ya no supone una facultad discrecional de las personas que ocasionalmente ejercen la función pública, sino que es una responsabilidad ineludible del Estado. Y así, jugando un poco con las diferentes sentencias y con los diferentes instrumentos que estábamos analizando con Moira, queríamos traer a colación algunos ejemplos muy puntuales respecto de cómo o en dónde se podía poner el foco a los efectos de ver si aquel juzgamiento o aquella investigación se había realizado con perspectiva de género. Y así veíamos, por ejemplo, que para analizar sentencias e investigaciones, dos criterios que sean comunes a las dos instancias, hay tres ejes que son muy importantes, porque definen cómo va a avanzar el proceso penal en términos generales. El primero es el uso de estereotipos negativos de género para encasillar a la víctima. Si nosotros partimos si la investigación parte de prejuicios negativos de género, la mirada es sesgada. Y ya tenemos un primer problema. Entonces, desde esto que discutíamos o que conversábamos recién respecto del estereotipo de buena o de mala madre, de qué es lo que la madre normal hubiese hecho, que no hace la madre que está acusada de la comisión de un delito, no como víctima, sino como imputada, a la víctima por la ropa que usaba, por los lugares que frecuentaba, por el grado de alcohol que podría haber consumido en el momento de las circunstancias que están siendo conocidas por la justicia, por sus elecciones en materia de ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, un principal problema que se ancla en la cita que usó Moira específicamente cuando hacía referencia a Beli Franco, está vinculada respecto de lo perjudicial que en materia de investigación y de sentencias es encasillar a las mujeres en un determinado estereotipo. La investigación en el caso Beli Franco no avanzó porque la acusaban de ser una mujer que tenía muchos amantes. Entonces, como tenía muchos amantes y tarde o temprano algo le iba a pasar, ¿no? Entonces ya te circunscribe toda la mirada de la investigación a un determinado eje, a una determinada consideración respecto de cuál es la calidad de mujer de la víctima, y en función de esa calidad de mujer, cuáles eran los derechos que tenía en función de esa calidad de mujer. El segundo elemento, en esto que estaba mencionando, que se suma al uso o a la consideración desde los enfoques, desde los estereotipos negativos, está vinculado con el anclaje en determinadas líneas de investigación, en función de esto que veníamos diciendo. Necesariamente esto condiciona cuáles son las líneas que se van a ir agotando y cuáles son las líneas que no se van a ir agotando. E incluso tiene otro riesgo, que es que corre el eje de considerar posibles conductas abusivas de las fuerzas de seguridad en la comisión de estos determinados delitos, porque siempre, o muchas veces, se considera que el delito cometido en contexto de violencia de género se circunscribe al ámbito doméstico, ¿no? Bueno, en esta discusión a la que hacía referencia inicialmente Moira. Pero no necesariamente se tiene que agotar ahí, sino que la intervención de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de determinados conflictos también tiene que ser considerada.
y es uno de los elementos que también se utilizan en una de las sentencias de los casos guatemaltecos. En el caso de Gutiérrez Hernández particularmente, que es uno de los últimos, del 2017, en el caso de Gutiérrez Hernández, se volvió de vuelta al conflicto de pareja, al crimen pasional y a todas esas acepciones que ya conocemos, cuando en realidad pareciera ser que la línea investigativa más fuerte era la de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, el hecho de circunscribir en función del encasillamiento que se hace del tipo de mujer que la víctima es, la línea de la investigación hace que esa investigación carezca de perspectiva de género. Y por supuesto el uso, que esto lo hemos visto en diferentes circunstancias, del lenguaje denigrante o del lenguaje peyorativo respecto de las conductas de las mujeres. Y por supuesto, también otro elemento que se tiene que considerar al momento de avanzar en la investigación y en la sentencia, a lo que hacía referencia Moira recién, es a la consideración del contexto. Es dejar de entender que esto pasa porque A con B tienen un problema. Y que esto trasciende a A, que trasciende a B y trasciende a la relación de A y B. En materias de investigaciones hay otros estándares que los diferentes organismos internacionales han dispuesto, que ya los hemos discutido y los conocemos hasta el cansancio, pero que está vinculado especialmente con el fortalecimiento del deber de debida diligencia del Estado en la investigación. El deber de debida diligencia en la investigación en estos casos se ve reforzado y tiene que ser reforzado desde un enfoque o desde una perspectiva de género, que está anclado con lo que veníamos desarrollando anteriormente, pero bueno, que en la jurisprudencia internacional se van a poder encontrar muchísimos ejemplos, muchísimas formas, muchísimas demandas de protocolos de cómo se tiene que hacer el custodio de la prueba, de cómo se tiene que hacer el levantamiento de la prueba, qué se tiene que analizar, qué se tiene que ponderar en los casos de femicidios, por ejemplo, ordenar exámenes de oficios, ordenar pericias de oficios, un montón de conductas que se tienen que exigir al ámbito del Ministerio, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal para que los actos investigativos puedan conducir a un verdadero esclarecimiento de los hechos en donde hayan habido cuestiones que impacten en materia de violencias de géneros. El tercer elemento que consideramos, que hablábamos con Moira, entonces, además de adecuar los estándares a los estándares internacionales, la investigación y la sanción, y adecuar a los estándares internacionales específicos en materia de investigación, tiene que ver también con esto que hacíamos referencia en el primer nivel de análisis respecto de incorporar la interdisciplina en la lectura o en el análisis del caso puntual, por los fundamentos que ya compartimos previamente. Y también hay otro elemento que es importante, que está vinculado con este otro caso al que hacía referencia Moira, creo yo, que es a la sentencia Ruiz Casas, y que es cuál ha sido la respuesta o la no respuesta que hasta ese momento el Estado le ha ido dando a las víctimas de violencia. Hablar de la selectividad del sistema penal a esta altura es una obviedad. Hay personas acá escuchando la conferencia, Romina y Noelia, que saben mucho más que yo respecto de esto, pero es necesario decirlo. Entonces, la selectividad del sistema penal recrudece cuando recae sobre mujeres pobres. Entonces, y son esas mujeres, y esos grupos humanos en realidad, donde solamente conocen, donde empiezan a conocer su relación con el Estado solo desde la óptica del derecho penal, ¿no? Donde el Estado no se ha hecho presente en sus vidas, en sus relaciones, en sus conflictos, sino a través de su faceta represiva. Entonces, la historia de Vanessa Ruiz Casas, cuando se hace esta consideración o esta ponderación respecto de cuál es el reproche penal que el Estado le puede hacer a ella por haber cometido un acto a consecuencia del cual murió su compañero en ese momento, el Estado dice, bueno, el reproche penal en estas circunstancias específicas lo vamos a tener que medir también en función de cuál fue la protección estatal que Ruiz Casas recibió. Y a mayor desprotección estatal, pareciera ser o entenderse razonable, dice la sentencia, menor reproche penal.
Por supuesto, esto está y hay que leerlo y hay que analizarlo dentro del contexto de las circunstancias, del análisis particular que se hace de ese caso. Pero es importante pensarlo desde ese lugar para incorporarlo, para introducirlo en discusiones de circunstancias similares. Y el último punto que a mí me parecía que podía ser interesante de analizar en este segundo nivel de análisis, de cómo aplicar la norma con un enfoque de género, estaba vinculado al tema de si es la respuesta estatal, la respuesta penal, la respuesta estatal suficiente a estos conflictos. Y acá los que los proponíamos, y no me quiero extender mucho más, era empezar a entender que hay que replantearse el tema de la respuesta individual, o de la respuesta individual a un conflicto que se entiende individual, pero que en realidad tiene esta trascendencia colectiva, este impacto estructural en nuestras relaciones, como ya lo venimos desarrollando desde las primeras ideas que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, la pregunta es si la dimensión comunicativa simbólica de la aplicación de la pena estatal al violento de género contribuye realmente a evitar que se cometan nuevos delitos por razones de género. Y esto pensado tanto en clave de prevención especial como en clave de prevención general de los fines de la pena. ¿Es eso ahí tiene que acabar la intervención de la justicia penal? ¿O se puede pensar que la justicia penal, más allá de la atribución de la responsabilidad penal en un caso en concreto, puede contribuir de otra manera? No tenemos la respuesta, pero sí hay ciertas intuiciones respecto de que sí se podría pensar que se podrían buscar incidencias de carácter estructural en las tomas de decisiones de conflictos particulares. Y para eso, para pensarlo, para responder esta pregunta si la justicia puede intervenir en la búsqueda de soluciones más estructurales, también pensábamos en mirar un poco la experiencia internacional, ¿no? Ustedes saben que a nivel mundial existen 3 grandes sistemas de protección de derechos humanos regionales y uno universal. La Corte Africana, en el África, lógicamente, el sistema del Tribunal Europeo, en Europa, y el sistema interamericano de derechos humanos, que es en la que nuestro país es parte. Y además, por supuesto, encima de todos sobrevuela siempre Naciones Unidas. Pero de esos 3 sistemas, el que es más reconocido por su materia, en materia de reparación de derechos, es el sistema interamericano, el sistema interamericano de derechos humanos. Se sabe que tiene las políticas de reparación más avanzadas a nivel mundial. Entonces, pensamos en mirar hacia ahí. Pensamos en decir, bueno, ¿cómo? Está bien, está muy claro y somos conscientes que una cosa es determinar responsabilidad penal de una persona que ha sido imputada, procesada y condenada por la comisión de un ilícito, y otra cosa muy diferente es declarar la responsabilidad internacional de un Estado. Somos absolutamente conscientes de eso, pero más allá de esa notoria e insalvable diferencia, hay ciertas herramientas que podrían pensarse de traerse, de replicar, de imitarse, tal vez en menor grado, tal vez con algunas limitaciones, pero que podrían pensarse para que la justicia penal sirva, y en esto por eso hablábamos nosotros de una mejor justicia, para no tan solo equilibrar la balanza, si se quiere, en ese conflicto particular, sino para buscar contribuir a que situaciones de estas características no se repitan. Entendemos que esa discusión está puesta en esto que decíamos de la dimensión comunicativa de la norma que se discute en los espacios dogmáticos de los fines de la pena, ¿no? Pero también hay otras cosas que se pueden hacer a esos fines. Y entonces mirábamos las diferentes, particularmente los casos guatemaltecos,
pero también los casos mexicanos, que fueron los primeros, los casos de Valentina, el caso de Inés y el caso de Campo Algodonero, y veíamos cuáles son las diferentes medidas de reparación que se han ordenado en esos diferentes casos. Y por supuesto, siempre el punto 1 está destinado a la obtención de la justicia, claramente. Para la víctima, para las víctimas, para sus familiares, es la obtención de la justicia. Es que el Estado garantice justicia en esos casos. Esa va a ser la reparación por excelencia, pero al concepto de reparación integral que utiliza la Corte Interamericana, añade las garantías de no repetición y las medidas de satisfacción que el Estado puede arbitrar, y que se van a desarrollar en diferentes ejes. Algunas van a mirar para los familiares de las víctimas, para las familias de las víctimas, y otras van a mirar hacia la comunidad en su conjunto. Y entonces, la que habíamos estado analizando con mayor detenimiento eran aquellas que estaban destinadas a la comunidad, porque el flagelo que estamos analizando es un flagelo que está instaurado en el seno mismo de nuestra conformación social, ¿no? Entonces, nosotros veíamos, analizábamos, y en función de eso pensábamos diferentes políticas públicas que se han venido articulando en los últimos años como buenos ejemplos que no han surgido del ámbito penal, pero en donde sí está esta conciencia. Entonces, para la comunidad, ¿qué ejemplos teníamos, por ejemplo, de diferentes medidas que se han dictado en las sentencias de la Corte Interamericana? Bueno, primero, el mandato a que las investigaciones se hagan con perspectiva de género. Las investigaciones y la emisión de las sentencias. Segundo, dicen aprobación, adecuación y exigencias, aprobación y adecuación a las exigencias internacionales en materia de implementación de protocolos de actuación. Pero hay una línea muy fuerte que está vinculada con la capacitación. Y ustedes saben que cuando la Corte ordena medidas en el ámbito de las capacitaciones, podemos encontrar dos ejes diferentes. Un eje que es el que si se quiere más conocido, más tradicional, que es la capacitación hacia el funcionario o la funcionaria pública. Tiene que capacitar a los agentes judiciales, tiene que capacitar a las fuerzas de seguridad, tiene que capacitar a los empleados de la administración, tiene que capacitar a todos en materia de perspectiva de género, herramientas, violencias de géneros. Pero hay algunas sentencias, en estos casos en particular, en donde también le pide al Estado la generación de líneas de capacitación para la ciudadanía en general. La generación de diferentes espacios de discusión comunitaria, donde se pueda incluso intercambiar con personas que nada han tenido que ver con este conflicto, pero que forman parte de este tejido que ya está rasgado, como decía Moira, en el desarrollo, en la trama conflictiva de esta situación. Entonces, mira para los dos lados. Dice, sí, la intervención de la administración es clave y puede ser reproductora de violencia, sin lugar a dudas. Pero también es necesario que lo trabajemos desde un código colectivo, entendiendo la naturaleza estructural. Y después hay otras medidas que también han sido importantes, que están vinculadas con cuestiones de visibilización de las formas más extremas de violencia que podemos sufrir las mujeres. Creación de centros comunitarios, hasta colocación del nombre de las víctimas en diferentes lugares, en diferentes escuelas, en diferentes espacios públicos, ¿no? Entonces, lo que se podría pensar, ya hay algunos antecedentes en nuestra provincia, en el ámbito de Administración de Justicia Penal de Mendoza, en donde se han dispuesto algunas medidas o garantías de no repetición desde esta lógica, desde esta mirada, particularmente en casos severos, graves, gravísimos de violencia institucional. Entonces, por ahí sería importante, o sería una alternativa, empezar a pensar si es que en las resoluciones particulares se podrían empezar a motivar diferentes tipos de pronunciamientos en donde se trabajen este otro tipo de líneas de reparación en el dictado de la sentencia, ¿no? Para ver si es que la solución, si es que se podría contribuir de alguna manera a la búsqueda de una solución. Y yo entiendo que esto es complejo, porque si se quiere, muchas de estas acciones que se estarían ordenando desde la justicia
en realidad son acciones que deberían ser ejecutadas en las órbitas del Poder Ejecutivo. Digo, que la justicia no puede elegir ponerle el nombre de una escuela. Eso está claro, ¿no? ¿O no? Digo, también hay que empezar a replantearse cuál es el diálogo que hay entre las diferentes formas de distribución de tareas de un Estado que es uno solo. Y si no tenemos esa interlocución, si no logramos establecer canales sanos de comunicación, de diálogo, de intercambio sobre un compromiso efectivo de erradicación de las violencias, entonces pareciera que es todavía más titánica el deber que como funcionarios públicos tenemos de dar respuestas a las demandas colectivas de lograr una sociedad más igualitaria para todas las personas. Eso es un poco lo que queríamos compartir con ustedes, por lo menos en este segundo eje de cómo pensar o cómo repensar el conflicto desde una clave más colectiva, desde la clave estructural. Moy, no sé qué te gustaría agregar respecto de esto. No, está fantástico, me parece. Una sola cosa agregaría en relación con, bueno, algunas de las cosas que mencionaba Milagros de digamos, las respuestas que están alrededor de la respuesta penal, digamos. Normalmente esa respuesta penal se reduce al encarcelamiento y ahí hay una cuestión más que, bueno, por una cuestión de tiempo podemos solo plantear, pero después la podemos discutir ahora en el espacio de preguntas, que es también que esta reducción, lo que Milagros mencionaba de la inflación punitiva y la reducción de esas respuestas al encarcelamiento, tanto encarcelamiento en espacios de encierro, en prisiones, etcétera, como el encarcelamiento en prisión domiciliaria, ¿no? A veces, digamos, hay una reducción de nuestra imaginación en la que son las vías que se nos ocurren, también porque son las vías que por esta cultura punitiva están a disposición más directamente, ¿no? Pero estábamos conversando también con Milagro sobre la importancia de distinguir los distintos casos, los distintos tipos de problemáticas a los que se responde con el encarcelamiento, y ver si tiene sentido dar la misma respuesta en cada uno de los casos, ¿no? Digo, agregando esto a lo que decía Milagros de toda la otra constelación de respuestas que puede haber y que muchas veces digamos, nos quedan por fuera de la mirada, incluso en el caso de la respuesta penal, ¿no? Como muchas veces hay episodios o situaciones muy diversas, de un tenor muy distinto, y a todas respondemos de la misma manera, ¿no? Y acá estábamos conversando sobre la cuestión de las distintas gravedades de las conductas cometidas a las cuales se responde con una respuesta penal y de prisión, pero además saber distinguir el repudio moral que nos causa esa conducta, de cómo la víctima vivencia ese episodio subjetivamente, cuál es la acción, cuál es la respuesta del Estado, ¿no? Porque a veces pasa que cuando planteamos alternativas a la respuesta penal y a la respuesta de la cárcel en particular, se nos dice, no, bueno, pero estás minimizando la vivencia subjetiva de esa persona, ¿no? Diciendo que para tales casos tiene sentido la cárcel y para tales casos no. Yo, como seguramente sepan, creo que la cárcel no tiene sentido en ningún caso, pero incluso si uno quiere hablar ese idioma, digamos, parecería que hay que considerar cada uno de los casos y ver cuál es la respuesta. Y es una interpelación muy, muy frecuente esta de, bueno, pero si vos me estás diciendo que algunos episodios ameritan la cárcel y otros episodios no, estás minimizando que para la persona puede haberlo sufrido, aunque para el sistema legal no sea algo muy grave, para la persona puede ser algo muy grave. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, pero a la vez no tiene que ser el único factor que impulse una decisión, es decir, la vivencia subjetiva de la persona no puede ser lo único que determine cuál es la respuesta que se va a dar a eso, ¿no? Porque en realidad ahí, digamos, un poco como lo que decía Milagros antes, ¿no? Como
cuando uno usa un cierto recurso legal, después ese recurso legal lo está poniendo a disposición, ¿no? Entonces, ese mismo argumento se puede usar para algo que va en contra de lo que queremos, en lo que queremos avanzar, ¿no? Una justicia relacionada con el género o con la equidad de género. Por ejemplo, esto que decía de el repudio moral que causa en el sistema de justicia actualmente ciertas actitudes por parte de mujeres que son madres, ¿no? Entonces, porque causa repudio moral, se lleva a una respuesta absolutamente punitiva y absolutamente desproporcionada, ¿no? Para la circunstancia particular. Y es el mismo ejercicio, ¿no? El mismo ejercicio que estamos poniendo sobre la mesa cuando proponemos decidir una medida penal a partir de, ya sea exclusivamente la vivencia subjetiva de la persona o exclusivamente el repudio moral que nos causa personalmente ese episodio, ¿no? Entonces, no es para, digamos, el objetivo nuestro no era como quitarle importancia a estos factores, pero sí pensar, por un lado, que hay una multiplicidad de factores que tienen que intervenir, como que decíamos, la cuestión contextual, esta cuestión de la vivencia de la persona, más digamos, los instrumentos legales existentes, el daño cometido, etcétera, y también pensar en esta batería de respuestas posibles, ¿no? A las que mencionaba Milagros en relación con la reparación, agrego la cuestión de las disculpas públicas, ¿no? Que es parte de lo que ella mencionaba, pero quizás no lo mencionó explícitamente. En muchos de estos instrumentos aparece la cuestión de las disculpas públicas por parte del Estado, que es algo, obviamente es algo simbólico, pero también en todo proceso de reparación tiene que haber digamos, normalmente se concibe que en todo proceso de reparación tiene que haber un elemento de verdad, un elemento de justicia, un elemento de no repetición, ¿no? Todas estas cosas tienen que ir encadenadas y juntas, no puede haber digamos, un juicio sin que a la vez haya, o desde nuestro punto de vista, ¿no? No debería haber un juicio y una sentencia sin que a la vez haya un proceso de reparación, un proceso de reconocimiento público de lo que sucedió, ¿no? Y para muchas personas, para muchas víctimas, quizás hasta es más importante, ¿no? Y esto también ha sido bastante trabajado desde la criminología, sobre todo la criminología feminista, como muchas veces para las víctimas es hasta más importante el reconocimiento público de que eso pasó, que el hecho de que la persona que lo hizo vaya X cantidad de años a la cárcel, ¿no? Y un último elemento que también aparece en varias de estas medidas que mencionaba Milagros, es la cuestión de la atención psicológica, ¿no? Que también, la atención psicológica para las víctimas, si son sobrevivientes, o para sus familias, para las personas que llevaron adelante el proceso, porque como parte de estos procesos de exclusión también sucede, y esto que decía Milagros de las dinámicas entre la fiscalía, los jueces, el Ministerio de la Defensa, etcétera, muchas veces son las mismas víctimas las que tienen que llevar adelante el proceso y mostrar que esto tiene sentido, no solo mostrar que esto pasó, sino mostrar que esto tiene sentido, mostrar que esto es violencia de género, hacer un trabajo y un esfuerzo sumamente desgastante y sumamente revictimizante y traumático, y la respuesta, que entre la respuesta esté la atención psicológica, es una manera de compensar, que es imposible de compensar, pero también de compensar no solo por el evento, sino de compensar por todo el trabajo que hay que hacer después del evento cuando uno va a la justicia, ¿no?